Fíjese lo que Dios quiere hacer en nuestro corazón. Si nosotros nos ponemos a mirar la palabra, vamos a encontrar que la voluntad de Dios es agradable, perfecta. La voluntad de Dios es agradable, perfecta, y es bueno poder obedecer a la voz de Dios, ¿sí o no? Porque ahí es cuando nosotros obedecemos a la voz de Dios, es cuando nosotros caminamos como Dios quiere. Es como cuando nosotros vamos encontrando la senda. ¿Me estás entendiendo? Cuando nosotros vamos encontrando porque claro, si el Señor es el camino, la verdad, nosotros vamos caminando como Él quiere. Las cosas son diferentes. Entonces quiero que vos aprendas, y yo también. Cuando nosotros miramos y tratamos de comprender cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? Miren, cuando aprendemos qué es lo que es la voluntad de Dios, la Biblia se refiere a la voluntad de Dios en tres sentidos. Vamos a mirar bien, ¿sí? Yo quiero que vos aprendas, ¿sí? Y quiero que Dios me enseñe y que Dios te enseñe, ¿sí? Vamos a mirar en algunos pasajes. Por ejemplo, la voluntad de Dios es otra manera de decir la ley de Dios o decir la palabra de Dios. Entonces podríamos decir que la voluntad de Dios es la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, porque venimos enseñando sobre la palabra de Dios. Pero qué bueno es que cuando decimos que se haga tu voluntad, entonces ¿qué estamos diciendo? Que se haga como tu palabra dice. ¿Me entiendes? Yo no puedo hacer la voluntad de Dios si yo no hago como la palabra de Dios me enseña. Yo tengo que negarme y hacer la voluntad de Dios conforme a su palabra. Entonces, miramos un pasaje. Por ejemplo, el rey David compara la frase, por ejemplo, tu ley con la voluntad. En el Salmo 40, si usted quiere abrir su Biblia, miren lo que dice. Y el versículo 8, el salmista David dice así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Sí? Y tu ley está en medio de mi corazón. Miren qué interesante. Miren lo que dice el salmista: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Dónde está la palabra de Dios? Cuando uno hace la voluntad de Dios, es porque la voluntad de Dios está en el centro del corazón, donde se toman las decisiones. Entonces, en otra palabra, no es mi palabra, es la palabra de Dios. Yo me muevo no por mi palabra, es por la palabra de Dios. Usted tiene que moverse no por su palabra, usted tiene que moverse por la palabra de Dios. La voluntad de Dios, la ley de Dios, la palabra de Dios es perfecta. Transforma el corazón del hombre. Usted quiere ser transformado, usted tiene que perseverar en la voluntad de Dios. ¿Qué te estoy diciendo? Perseverar en la palabra de Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Me escuchó? El hacer lo que Dios dice, dice el salmista, me ha agradado. ¿Sabe por qué?
Un hombre no se da cuenta. Un hombre cuando tiene el corazón oscuro no se da cuenta que la voluntad de Dios es perfecta. Pero se da cuenta cuando comienza a alumbrar el corazón. Y entonces el hacer la voluntad de Dios es de agrado al hombre. ¿Me están entendiendo? Entonces es muy interesante poder entender este ejemplo, ¿sí? Entonces, si David está diciendo, o está comparando la frase tu ley con tu voluntad en el Salmo 40, versículo 8, si miramos también, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo considera que conocer la ley de Dios es sinónimo o es igual a conocer la voluntad de Dios. ¿Usted está entendiendo? Si usted no conoce la palabra de Dios, usted no va a entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Está entendiendo? Así, ay, cómo quiero agradarte, Señor, y hacer tu voluntad. Estudie la palabra. Estudie la Biblia. Pídale al Señor que le dé sabiduría de lo alto. Cuando usted estudia la palabra, y yo también, y empezamos a entender, vamos a ver que la voluntad, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Me está entendiendo? Gloria a Dios por ese amén. Romanos, para que vos miren, capítulo 2. Dice así, versículo 17, dice, Romanos capítulo 2, versículo 17, dice, ¿encontró? Dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre, dice así, de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Mire lo que estaba diciendo Pablo. Está afirmando lo que recién estábamos leyendo. El salmista David comparaba la ley de Dios con la voluntad de Dios, la voluntad de Dios con la ley de Dios. O sea, si yo quiero, repito, si uno quiere conocer la voluntad de Dios, tiene que saber la ley, tiene que conocer la palabra, tiene que conocer los estatutos, los decretos. ¿Me están entendiendo? Y fíjese lo que Pablo, lo que recién te leía. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. Mira, te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. ¿Por qué? Porque se apoya en la ley, ¿sí o no? Conoce su voluntad e instruido por la ley aprueba lo mejor. ¿Cómo nosotros aprobamos lo mejor? ¿Cómo nosotros sabemos lo que es mejor para mí? ¿Cómo yo sé lo que es mejor para mí? ¿Cómo vos sabés lo que es mejor para vos? Por medio de la ley, de la palabra, por medio de la voluntad de Dios. Por mí mismo yo no sé lo que es mejor para mí. ¿Me está entendiendo usted? Porque mis pensamientos no son, los pensamientos de él no son como los míos. Los míos son hasta ahí y los de él es hasta los cielos, más que los cielos. ¿Cómo yo puedo saber qué es lo que me hace bien y qué es lo que me hace mal? Si el ser humano vive confundido, cree porque le hace sentir bien que está bien. Pero en realidad cuando vamos a la ley nos marca lo que está bien de verdad y lo que está mal. Por eso la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso, pero Dios prueba los corazones, examina los corazones. ¿Sí o no? ¿Usted quiere agradarle a Dios?
empieza a conocer lo que Dios dice. Empieza a escudriñar lo que Dios dice. Lo que Dios le está hablando es lo que va a transformar su vida, es lo que va a transformar su corazón, es lo que le va a alejar del pecado. La paga del pecado es la muerte. Pero la voluntad de Dios es perfecta y agradable y convierte el alma. ¿Escuchó eso? Si quiere, diga amén, y si no quiere, diga amén. Poderoso es el Señor. Amén. Confíe usted en esa palabra poderosa, en esa palabra gloriosa. ¿Sí? Fíjese, mire que Dios da instrucciones, escuchen, de cómo yo y de cómo usted, Dios quiere que usted viva y cómo Dios quiere que yo viva. Yo no puedo vivir como yo quiero. Usted no puede vivir como usted quiere, porque usted ya no usted no es dueño suyo. ¿Sabía eso? Yo no soy dueño de mí. Yo no soy dueño de mis hijos. El Señor yo le pertenezco a Él, vos le pertenecés a Él. Yo y vos tenemos que aprender a vivir como Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? Claro, Dios nos da instrucciones a nosotros, hermano. La voluntad de Dios, acordate, es perfecta. Si nosotros queremos caminar como Dios, queremos andar como Dios quiere, acuérdese, intrúyase. Intrúyase. Nadie va a hacer lo que usted tiene que hacer. Intrúyase. Pídale al Señor la sabiduría de lo alto. Si alguno es falto de entendimiento, dice que Él va a derramar sobre cada uno. Miren, otra de las cosas que nosotros podemos entender para la voluntad de Dios, o para llamar a la voluntad de Dios, o la perfecta voluntad de Dios, podemos mirar Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, vamos a leer el 1, dice: exhorto ante todo, escuche cómo nos instruye a nosotros la palabra de Dios, ¿sí? Cómo nos instruye a nosotros. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Nos dice por algunos, ¿sí o no? Por todos. Yo tengo que orar por el que me cae bien, por el que no me cae bien, por el que me aprecia mucho, por el que no me aprecia nada, por el que está en la cárcel, por el que está, qué sé yo, en el hospital, por el que está. Yo tengo que orar por todos sin excepción de persona. ¿Sí o no? Ese es el mandato. Fíjese, y podríamos decir, entendiendo lo que acabamos de mencionar, ¿sí? Podríamos decir que esa es la voluntad de Dios. ¿Sí? Si dice, no, yo no quiero orar por aquel que se joda, yo me cansé de orar. La voluntad de Dios es que yo ore por esa persona. ¿Sí o no? ¿Entiende cómo es sencillo entender la voluntad de Dios? ¿Sí o no? No, es que
quería orar por ese ya. Tengo que seguir orando. Acá Dios me dice que tengo que orar. Esa es la voluntad, dice. Que se hagan rogativas oraciones. Miren, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Escuchen esto. Por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Debemos orar por los que están adelante. ¿Sí o no? Que Dios obre, que Dios haga algo, que Dios transforme el corazón. ¿Me estás entendiendo, hermano? Hay que orar por todos. No hay que orar solamente para el que al que nosotros nos parece o nos conviene o al que yo selecciono. Bueno, oro por este y por el otro. La voluntad de Dios, perfecta, agradable, es que yo y vos oremos por todo. ¿Sí o no? Claro. Miren, porque eso le va a beneficiar al que te escucha. Le va a beneficiar al que no te escucha. Le va a beneficiar al que le ve y al que no le está viendo. Tu oración. Por algo Dios nos manda a orar. O si no va a decir, bueno, orar por el que vos le conocés y el que no le conocés. No, vale, si total. Todo tiene un propósito, mi hermano. Escuche, la voluntad de Dios tiene propósito. ¿Entiende usted cómo es la cosa? Si vos oraste por mí, el Señor me libró por tu oración y yo capaz que no oré. Eso no va a decir que yo, bueno, voy a sostener por las oraciones de los hermanos, no. Pero si vos oraste justo, yo no. Y Dios me guardó, me libró, gloria a Dios, porque Dios puso el sentir en tu corazón. Y a veces vos ni cuenta te da. Miren, dice esto, mira. Escuche, por el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. ¿Escuchó? Es bueno y a Dios le agrada. A Dios le agrada que ore por el vecino. A Dios le agrada que ore por el que vos le conocés y por el que no le conocés. A Dios le agrada que ore por el que está en la calle. A Dios le agrada que ore por el que está preso. A Dios le agrada que ore por el que está enfermo. A Dios le agrada que ore por el gobernador, por el presidente, por el intendente. ¿Estás entendiendo, mi hermano? Se ve que no. Eso es lo que Dios quiere. Miren lo que dice. Esto es bueno, agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y escuche esto. ¿Por qué? Escuche esto. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos sean salvos. Ahora no todos van a ser salvos. Pero eso no está en vos ni está en mí. Eso está en Él. El mandato para mi vida es que yo ore por todos, no por alguno. Porque a veces le hacemos la simple, ¿verdad? Venimos y le hacemos el bien, le saludamos, qué sé yo, no bien, qué sé yo acá. Pero claro, si yo me llevo bien con ella, pues, o con él, me llevo bien, entonces es lindo ayudarle, saludarle, hacer todo lo que. Pero cuando hay alguien que no entablo yo que no tengo un vínculo, que no, o sea, y que está ahí y yo tengo la oportunidad de hacerlo bien, de orar, qué sé yo,
en decirle, ¿y por qué yo no lo hago? Ahí está el tema. Ahí está ahí está donde yo tengo donde yo tengo que hacer lo que Dios me dice, porque Dios siempre me va a decir que yo haga lo que yo no quiero. ¿Entiende usted o no? Lo que yo no quiero. Porque lo que yo quiero es sencillo, pues. Lo que yo quiero es sencillo. Pero Dios me va a hacer cosas que yo no quiero. Fíjate la vida de Jonás. ¿Te acuerdas la vida de Jonás? Claro, profeta a las naciones. Jonás era alguien que Dios utilizaba su vida. Pero Jonás en un momento de su vida tuvo que escuchar la voz de Dios, y Dios le dice, bueno, tienes que irte a Nínive, por ejemplo. Ahí está, ahí predicando, ahí estaban todos los sanguinarios, ahí estaban todos los matones, ahí estaban todos la ciudad más poderosa de Siria. Estaban todos los que cuántas veces le llevaron cautivo al pueblo de Israel, a sus hijos, le mataron a sus hijos, le violaron a sus mujeres, un montón de... Imagínate si Jonás tenía lana de acercarse a esa gente. ¿No? Y se retobó y no quiso. Pero Dios le mostró que realmente no era así como él pensaba, era como Dios quería. La voluntad de Dios es perfecta. Nosotros podemos pensar de muchas maneras, pero si hay algo que yo y vos tenemos que saber, mi hermano, es que Dios no piensa como nosotros. ¿Escuchó? Dios no piensa como nosotros. Nosotros pensamos y actuamos conforme a nuestro corazón engañoso. Que si se siente bien, está todo bien. Si se siente mal, está todo mal. ¿Sí? Si se siente triste, está triste. Y si se siente... Y conforme a lo que se sienta, de esa manera se comporta o actúa. Pero un cristiano entiende que no debe ser así. ¿Me está entendiendo o no lo que Dios quiere decir? O sea, mi voluntad, en el momento que yo creía en Cristo, mi voluntad murió. Tu voluntad murió, vos tenés que moverte conforme a la perfecta voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que te va a hacer cambiar el pensamiento. ¿Me escuchó o no? Vuelvo a repetir. ¿Usted quiere cambiar el pensamiento ese que le está haciendo daño? Amén. Gloria a Dios. Ponga la palabra ahí en el centro de su corazón, como el salmista del Salmo 48. ¿Qué era que decía? A ver si se acuerda. Mientras yo abro el oído para escuchar. ¿Se olvidaron? Y el hacer tu voluntad me ha agradado. Nadie le tenía al salmista ahí hacer la voluntad de Dios porque no. El salmista iba contra todo, contra él mismo, pero fíjate lo que dice. Muchas veces se sintió perseguido, otras veces se sintió cansado, otras veces cometió errores, pero fíjate lo que dice. ¿Me entiendes, no? Podemos estar cansados, podemos estar sin fuerza, nos podemos sentir enfermos, pero nunca vamos a dejar de decir que la voluntad de Dios es agradable. ¿Me está entendiendo, hermano, o no? Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Por eso te animo a que vos no bajes los brazos, a que vos no te canses de buscar
de buscarle a Dios y de hacer la voluntad de Dios, conociendo cuál es la voluntad de Dios a través de la palabra. Porque si vos me miras a mí, vos vas a encontrar errores. Si yo te miro a vos, voy a encontrar errores. Yo no soy un superhéroe, vos quédate tranquilo. Vos me mirás a mí, vos algo vas a encontrar, seguramente falla vas a encontrar. Pero si hay algo que yo aprendí, es que el Señor me enseñó y voy a llevar la palabra hasta que yo me muera. Pase lo que pase, venga lo que venga. Hay que predicar el Evangelio, hay que seguir. Si Dios te puso algo en tus manos, vos tenés que avanzar. ¿Cómo nos sintamos? No sé, pero hay que avanzar. Porque el Señor puso eso en nuestras manos y esa es la voluntad de Dios. ¿Sabía eso usted o no? Débil en la mente. ¿No hay nadie o qué? ¿Amén? Lo que pasa es que quiero que vos aprendas, que vos entiendas, que vos entiendas que ese amén tiene que ser seguro, certero, así como que vos estás convencido, porque si no me decís, bueno, si usted dice, pastor, si la palabra, amén, ahí bien firme. Ahora si yo te digo cualquier cosa, bueno, pensando para decir amén, no hay decir amén por decir amén. Fíjese lo que dice. Mira si yo te leo Isaías 53, ¿no? Lo que pasó con Jesús. ¿Sí? El versículo 4. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Mira todo lo que le pasó, obedeciendo la palabra. ¿Me escuchó? Me dejaron solo, me escupieron, me dieron la espalda, le azotaron, le maltrataron, le quebrantaron, le destrozaron el cuerpo, ¿me están entendiendo? Escuchen, y todo eso era perfecto ante Dios. Porque por ese sacrificio, por esa muerte, esa sepultura y esa resurrección, usted se encuentra hoy acá. Si no hubiese pasado eso, usted estaría condenado y yo también. ¿Entiende cómo es? ¿Entiende cómo es? Miren, fíjese esto. Angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. No queremos sufrir nosotros, y nosotros sí que la merecemos. Nosotros sí que la merecemos y no queremos. No queremos. Sin embargo, Él cargó mi falta, mi pecado. Tu pecado no abrió su boca. Dice, ¿por qué tengo que estar pasando por esto? Si yo soy... ¿Quién somos nosotros? No, si yo no le falto, yo esto, yo aquello, yo le sirvo, ¿quiénes somos nosotros?
¿Y por qué a mí? Dice, me va a pasar. ¿Por qué me tiene que pasar? Dice, si yo estoy ahí siempre, yo soy tu hijo. ¿Y quiénes somos nosotros? Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole, escuchen, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Escuchó? ¿Qué interesa que vayamos a sufrir nosotros? ¿Qué interesa que nos toque atravesar por un camino oscuro? ¿Qué interesa que tengamos o que nos dejen solos, o que nos den la espalda? ¿Qué interesa que nos critiquen, que nos persigan? ¿Qué interesa si al final la voluntad de Dios va a ser prosperada en mi vida y en tu vida? ¿Escuchó? Usted quiere, y yo, los dos, todos los que estamos acá, queremos hacer la voluntad de Dios. Busquemos entender lo que Dios quiere hacer en nuestros corazones. ¿Me está entendiendo, hermano? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. No se distraigan. Segunda de Pedro, dice así, mira. Escuche. Miren lo que dice. El Señor no retarda su promesa. ¿Escuchó? Repito. El Señor no retarda su promesa. Escuche el pensamiento del ser humano. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Escuchó eso? ¿Escuchó eso, mis hermanos? Miren, el Señor no retarda su promesa. Si Él comenzó una obra en mí, la va a terminar. ¿Escuchó? Si Él comenzó una obra en vos, la va a terminar. Algunos creen que Dios se tarda, pero el tiempo de Dios es perfecto. La voluntad de Dios, su palabra es perfecta. Si Dios dice que la ley de Dios es perfecta y cambia el corazón del hombre, Dios lo va a hacer. ¿Está entendiendo, mi hermano querido? Aunque muchos lo tengan por tardanza, vos glorificame a Dios, vos esperar en Dios, vos amar a Dios, obedecer su palabra. Dios va a transformar tu vida, mi vida. Dios va a seguir obrando. Dice que Él es paciente. Mira, si yo hubiese sido paciente como Él. Pero ¿sabe qué? Hay algo dentro mío que me enseña a ser paciente, aunque muchas veces me cueste. ¿Me entiendes, no? Pero el Espíritu Santo que está en nosotros nos va a enseñar. A veces se me quiere ir la paciencia, como a vos.
Pero miro la palabra y la voluntad de Dios dice que debo ser paciente. Esa es la voluntad de Dios. Y entonces ahí cuando comienza a trabajar su palabra en mí y tengo que reflexionar. Bendito el poderoso Rey. Juan capítulo 6, versículo 39 dice así. El poder en Jesús. Dice así. 6, 39. Dice. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Escuchó? Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La voluntad del Señor es que yo sea resucitado por Él en el día postrero, si es que me muero antes. La voluntad de Dios es que vos, todos los que están acá, si creyeron en Cristo, cuando se mueran, sean resucitados por Él en el día postrero. Esa es la voluntad, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quién vive en su corazoncito? La voluntad de Dios también puede referirse a lo que Dios permite que ocurra muchas veces. Porque todo lo que sucede es porque Dios permitió. ¿Sí o no? Claro. El que vos te hoy acá, vos creías que era porque vos quisiste. ¿Sí o no? Muchos pensaron, capaz que si yo vine porque yo quise. No. Vos viniste porque Dios quiso. Porque Dios permitió, porque Dios te trajo. ¿A dónde iremos de su espíritu? La voluntad de Dios es eterna. ¿Está entendiendo, mi hermano querido? El Señor es fiel con cada uno de nosotros. Fíjese, hermano, Dios permite muchas cosas. Vos decís, no, pero escuchaba el otro día, estaba viendo un documental así y le dicen a uno que estaba predicando en la calle y dice, ¿vos decís que acá está Dios? Sí, yo digo que acá está Dios. Ah, ¿vos decís que acá está Dios? Bueno, y si acá está Dios, le dice alguien que se hace llamar ateo, le dice, si acá está Dios, entonces vos no crees que si hubiese estado Dios no hubiese pasado todo lo que pasa. Porque yo escuché que en este barrio dicen están pasando muchas cosas, que roban, que matan, que estafan, y el mundo está así, hermano, no se da cuenta. Las cosas que están pasando es porque Dios permite por la desobediencia del hombre. No es que Dios no exista, no es que a Dios se le escapó, no, Dios permitió que suceda. Porque eso también es la voluntad de Dios. ¿Sabía eso? Claro, porque si no uno se pone y dice, ay, ya existe, Dios, ¿por qué será que pasan estas cosas? ¿Por qué Dios permite que suceda aquello? ¿Por qué Dios permite que se muera, que se murió fulanito? ¿Por qué Dios permite que se muera el niño inocente? ¿Por qué Dios permite? Hay un Dios poderoso. Dios permite porque el hombre le dio la espalda a Dios. Eso pasa, hermano. Somos culpables 100%.
y la ira de Dios en cualquier momento se va a derramar sobre la tierra. Estos son apenas, quiere ser el principio, pero cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra, no va a quedar nada. ¿Están escuchando? Búsquenle a Dios. El tiempo es corto. Los días pasan volando. Hoy tuvimos 15, cuando nos dimos cuenta tuvimos 40. Cuando tuvimos 40 nos dimos cuenta tuvimos 60. Pasan los años. Sírvale a Dios, hermano. Búsquele a Dios. No hay tiempo que perder. Efesios capítulo 1, versículo 11. Mire lo que dice. Ya estamos terminando. Capítulo 1, versículo 11 dice así. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia. Escuchen, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Escuchó? Te repito, a fin de que seamos para, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo, dice, creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo en su corazón? Levante su mano, no tenga miedo. Bueno, si usted tiene ese Espíritu Santo poderoso, escuche, usted es propiedad de Dios. ¿Escuchó? Usted no le pertenece a Satanás. Acá dice, Dios nos dio la arra, la prenda, la garantía. Ese es el sello que tenemos. Usted le pertenece a Dios. Dígale usted, yo le pertenezco a Dios. Diga usted, yo le pertenezco a Dios. Amén. Gloria a Dios. Hay poder, póngase de pie. La voluntad de Dios es perfecta, es agradable.